La risa de los transeúntes cortó el aire cuando la mujer de 72 años extendió lentamente un cartón húmedo justo bajo un cajero automático, en una calle concurrida de Madrid. «Vete de aquí, vieja», soltó el guardia sin mirarla a los ojos, como si fuera basura y no una persona. El antagonista no estaba solo en su uniforme, vivía en las miradas indiferentes, en la prisa de una ciudad que hacía tiempo había decidido que ella sobraba. Su única posesión era un cartón viejo y una manta gastada, símbolo de una caída de la que parecía no haber fondo más bajo. Ella se sentó, apretando las manos contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo susurró sin palabras: «Si aún me ves, ya no puedo más». En ese instante, la ciudad pareció haber ganado. Se recostó, aceptando la derrota. Pero precisamente esa noche, alguien ya venía hacia ella, y ese encuentro destruiría todo lo que creía saber sobre el final. Muchos años antes del cartón húmedo y del frío de Madrid, la anciana tenía un nombre pronunciado con cariño en un pueblo del sur de España, donde las calles olían a pan recién hecho y a tierra caliente después de la lluvia. La infancia transcurrió entre paredes encaladas, un patio pequeño y una mesa de madera donde siempre había sopa, aunque fuera poca. El padre regresaba del campo con las manos agrietadas y una mirada cansada, pero al caer la noche colocaba un reloj viejo sobre la mesa. Lo limpiaba con un trapo y decía que el tiempo era un regalo que no debía desperdiciarse. Ese reloj marcó los primeros latidos de una vida sencilla y honesta. La juventud llegó sin aviso, trayendo trabajo temprano y responsabilidades que pesaban más que los años. El matrimonio pareció una promesa de estabilidad. Un anillo modesto, una foto en blanco y negro, un beso nervioso frente a la iglesia. Durante un tiempo, la casa volvió a llenarse de risas y de platos compartidos. Las manos aprendieron a coser, a cocinar para dos, a esperar cada tarde junto a la ventana. La fe todavía ocupaba un lugar natural, silencioso, sin preguntas difíciles. Bastaba encender una vela y confiar. La primera grieta apareció con una enfermedad inesperada. El esposo comenzó a toser por las noches. Los médicos hablaban en voz baja. El reloj del padre volvió a sonar en la memoria, marcando horas largas en salas de espera. El funeral fue breve. Las flores se marchitaron rápido. La casa quedó demasiado grande. Las noches se volvieron interminables. Las cartas de apoyo llegaron durante unas semanas y luego cesaron. El silencio ocupó los rincones. Con los años, el trabajo escaseó. La fábrica cerró. Los ahorros se agotaron. Una decisión difícil llevó a dejar el pueblo y probar suerte en la ciudad. Madrid prometía oportunidades, pero ofreció prisas y puertas cerradas. Los alquileres subieron. Las entrevistas terminaron con sonrisas educadas y llamadas que nunca llegaron. El reloj viejo se vendió para pagar una deuda urgente. Aquel objeto, último vínculo con la voz del padre, salió de las manos envuelto en papel de periódico. La fe empezó a resquebrajarse. Las velas ya no se encendían. Las oraciones se volvían mecánicas. Cada día sin respuesta añadía una capa de dureza al corazón. Un accidente laboral terminó de empujar la caída. Un resbalón, una muñeca lesionada, meses sin poder trabajar. Las ayudas tardaron demasiado. El aviso de desahucio llegó en un sobre blanco, sin emoción, sin margen para explicaciones. La puerta se cerró por última vez con un eco que todavía dolía en los oídos. La calle no perdona. Al principio hubo refugios temporales, bancos de plaza, estaciones abiertas de madrugada. Luego llegaron las noches completas al raso. El cuerpo se adaptó al frío,
pero el alma se encogió. Cada moneda recibida llevaba consigo una mirada que evitaba el contacto. Cada día reforzaba la sensación de invisibilidad. Los recuerdos del patio, del pan caliente, del reloj sobre la mesa parecían pertenecer a otra persona. La anciana aprendió a medir el tiempo por la luz del amanecer y por el cierre de las tiendas. Los cartones se convirtieron en paredes. Las mantas en escudos frágiles. El nombre dejó de usarse. Nadie preguntaba. Nadie escuchaba. La fe, antes suave, se transformó en un murmullo distante, casi olvidado. No hubo rabia abierta, solo un cansancio profundo, una resignación silenciosa. Sin embargo, algo permaneció intacto bajo capas de pérdida. Un gesto automático al ayudar a otro sin techo. Un trozo de pan compartido. Una manta ofrecida a alguien con más frío. Pequeños actos que no buscaban recompensa. Ese resto de humanidad sobrevivió a la intemperie, esperando sin saber qué. Cada noche, al acomodar el cartón, una mirada breve al cielo seguía ocurriendo, aunque sin palabras. El precio de la pérdida había sido alto: hogar, familia, objetos, identidad. Pero en lo más profundo, una chispa resistía, aún sin nombre, aún sin promesa. La noche se convirtió en territorio permanente. No una noche concreta, sino una sucesión interminable de horas frías, iluminadas por farolas cansadas y escaparates cerrados. El cuerpo de la anciana ya no reaccionaba al mismo dolor que antes. La piel endurecida aceptaba el contacto del suelo. Las articulaciones crujían al levantarse, pero el rostro permanecía inmóvil, como si el cansancio hubiera borrado cualquier gesto innecesario. El frío ya no sorprendía. Se esperaba. Se asumía. La soledad tenía sonido. Pasos apresurados, llaves, risas lejanas que no se dirigían hacia ningún rincón donde hubiera cartón extendido. Durante el día, la ciudad toleraba la presencia de cuerpos invisibles. Durante la noche, los expulsaba. Los bancos se llenaban de apoyabrazos metálicos. Los portales se cerraban antes. Las miradas se volvían duras. Cada intento de descanso era interrumpido por órdenes breves o por el miedo a perder lo poco que quedaba. El alcohol apareció como un refugio barato. No para celebrar, sino para apagar. Un trago quemaba la garganta y adormecía la memoria durante minutos. Después llegaba un vacío más profundo. El amanecer encontraba el cuerpo más pesado, la cabeza más confusa. La botella nunca resolvía nada, pero hacía olvidar durante un instante el nombre perdido, la casa vendida, el reloj empeñado, la vida anterior que parecía un sueño ajeno. Las preguntas llegaban en silencio. No había gritos hacia el cielo. No había discursos. Solo una frase repetida en el interior, cada vez más baja, cada vez más cansada. La ausencia de respuesta se acumulaba como polvo. Los templos quedaban atrás, cerrados o demasiado lejos. Las velas pertenecían a otra época. La fe, antes sencilla, ahora parecía una palabra ajena, pronunciada por otros con zapatos limpios y manos calientes. Las noches más duras llegaban en invierno. El viento se colaba por debajo de la manta rota. El cartón se doblaba con la humedad. El cuerpo buscaba posiciones imposibles para conservar algo de calor. En esas horas, la mente viajaba sin control. Recuerdos de la infancia aparecían sin permiso. La voz del padre explicando el valor del tiempo. El sonido del reloj marcando segundos tranquilos. La imagen del esposo sonriendo al llegar del trabajo. Cada recuerdo dolía más que el frío. La ciudad seguía funcionando alrededor.
Camiones de basura, sirenas, trenes subterráneos. Todo avanzaba. Nada se detenía por una anciana acurrucada en el suelo. Esa certeza pesaba más que el hambre. Ser parte de un paisaje ignorado, confundido con objetos abandonados, desgastaba lentamente lo que quedaba de identidad. El nombre ya no importaba. La edad tampoco. Solo sobrevivir hasta la siguiente luz del día. Hubo intentos de ayuda que llegaron tarde o se diluyeron en trámites interminables. Oficinas con números, sillas de plástico, miradas cansadas detrás de mostradores. Formularios que exigían direcciones inexistentes. Promesas de llamadas que no llegaban. Cada visita terminaba con la misma sensación, no pertenecer a ningún lugar. Volver a la calle con una bolsa pequeña y un papel doblado en el bolsillo. El cuerpo envejecía rápido. Las manos se deformaban por el frío. La vista se nublaba al anochecer. Caminar largas distancias se volvía más lento. Cada día representaba una pequeña derrota. Y aún así, cada mañana traía el mismo gesto automático: doblar la manta, recoger el cartón, incorporarse. No por esperanza. Por costumbre. En lo más profundo, la oscuridad parecía haber ganado. No había expectativa de cambio. No había planes. Solo una resistencia mínima, casi mecánica. El borde estaba cerca. Bastaba una enfermedad, una noche más fría, un descuido. La vida pendía de un hilo silencioso. Y fue precisamente en ese punto, cuando ya no quedaban fuerzas ni preguntas, cuando algo distinto comenzó a acercarse sin ruido, sin aviso, rompiendo la lógica de todas las noches anteriores. La tarde cayó sin anuncio, como tantas otras, pero algo en el aire resultaba distinto. No era luz ni temperatura. Era una pausa. La anciana permanecía sentada junto a una pared manchada de humedad, con el cartón doblado a un lado y la manta enrollada entre los brazos. El ruido habitual de la calle parecía amortiguado, como si los pasos y los motores respetaran un espacio invisible. En medio de ese silencio extraño, una figura se detuvo a pocos metros. No hubo sobresalto. Tampoco miedo. El desconocido no llevaba ropa llamativa ni mostraba prisa. Vestía sencillo, con una chaqueta gastada y zapatos cubiertos de polvo. Se acercó despacio, sin invadir. Se sentó en el suelo, no encima del cartón, sino a su lado, como si ese gesto fuera una forma de saludo. Los ojos no evaluaban ni juzgaban. Observaban con atención tranquila. Durante unos segundos no se dijo nada. El hombre sacó una botella pequeña de agua y la dejó cerca, sin empujarla, sin ofrecerla con insistencia. Después colocó un trozo de pan envuelto en una servilleta limpia. Los movimientos eran precisos, respetuosos. No había caridad ruidosa. Solo presencia. La anciana tomó el pan con lentitud. Las manos temblaron menos de lo habitual. El primer bocado se hizo despacio, como si el cuerpo necesitara confirmar que aquello era real. El desconocido habló entonces, con una voz baja, firme, que no competía con la calle. Comentó algo simple sobre el frío que llegaría esa noche. Mencionó una esquina cercana donde el viento golpeaba menos. Las palabras no buscaban impresionar. Sonaban exactas, como si conocieran el lugar desde hacía años. La anciana levantó la vista. Algo en ese rostro resultaba familiar sin poder explicarlo. El hombre escuchó. No interrumpió los silencios. No hizo preguntas innecesarias. Cada pausa parecía tener espacio propio. Cuando la anciana señaló la muñeca rígida,
deformada por una antigua lesión. El desconocido no reaccionó con sorpresa. Solo acercó la mano despacio, sin tocar de inmediato, esperando un gesto de permiso. Al recibir un leve asentimiento, los dedos rodearon la muñeca con cuidado, como si sostuvieran algo frágil y valioso. No ocurrió nada visible. No hubo sacudidas ni palabras solemnes. Sin embargo, la respiración de la anciana cambió. Los hombros descendieron. El ceño se relajó apenas. El contacto duró unos segundos. Luego el hombre retiró la mano y volvió a sentarse derecho, dejando espacio otra vez. La calle retomó poco a poco su sonido normal, pero algo había quedado suspendido en ese rincón. El desconocido habló de cosas simples, del valor de compartir, de cómo incluso las noches más largas terminan cediendo. No mencionó promesas. No explicó razones. Cada frase parecía dirigida a una herida concreta, aunque nunca se nombrara. La anciana escuchaba sin prisa. El cansancio habitual no pesaba igual. El frío seguía allí, pero no dominaba. Antes de levantarse, el hombre sacó del bolsillo una moneda antigua, desgastada por el uso. La colocó sobre el cartón, no como limosna, sino como quien devuelve algo olvidado. Miró a los ojos de la anciana por última vez. En esa mirada no había lástima. Había reconocimiento. Como si la vida entera hubiera sido vista en un instante. El desconocido se alejó sin mirar atrás, perdiéndose entre la gente. La anciana permaneció inmóvil unos minutos. La moneda seguía allí. El pan casi terminado. La muñeca, extrañamente ligera. No hubo explicación. No era necesaria. Por primera vez en muchos años, el anochecer no cayó como una amenaza absoluta. Algo pequeño, casi imperceptible, había encendido una chispa. Y esa chispa no se apagó cuando la noche llegó. La noche avanzó con una calma distinta. El cartón seguía en el mismo lugar, la pared húmeda no había cambiado, pero el cuerpo de la anciana reaccionaba de otra manera. Al intentar incorporarse para acomodar la manta, el movimiento ocurrió sin el tirón habitual en la muñeca. El gesto fue lento, casi desconfiado, como si el cuerpo temiera una trampa. La mano giró apenas. Luego un poco más. No apareció el dolor punzante que siempre obligaba a detenerse. La respiración se sostuvo. Los dedos se cerraron y se abrieron con una torpeza leve, pero sin el ardor conocido. La anciana permaneció sentada, observando la mano como si perteneciera a otra persona. La muñeca, antes rígida, cedía. La piel seguía marcada por los años, pero la inflamación había bajado. El frío seguía mordiendo el aire, sin embargo el temblor no dominaba el cuerpo. Pasaron varios minutos en silencio. La ciudad continuó su rutina nocturna. Nada anunció lo que estaba ocurriendo. Al amanecer, el primer intento de ponerse de pie no terminó en un quejido. El peso se repartió mejor. La mano pudo apoyarse contra la pared sin que un relámpago de dolor recorriera el brazo. El gesto provocó una pausa larga. El cuerpo esperaba el castigo acostumbrado. No llegó. El equilibrio se sostuvo. Un paso. Luego otro. La anciana se detuvo, sorprendida por su propia estabilidad. Cerca de allí, otro cuerpo sin techo observaba desde un banco. La mirada se fijó en la forma en que la anciana levantaba la manta sin ayuda. La voz salió insegura, preguntando si todo estaba bien. La respuesta fue un asentimiento lento. No hubo proclamaciones. Solo un movimiento repetido, una prueba más.
La muñeca giró otra vez. El dolor seguía ausente. Horas después, en un centro de atención básica, una trabajadora social notó algo extraño. La anciana firmó un papel sin detenerse a masajear la mano. El trazo fue tembloroso, pero continuo. La trabajadora levantó la vista, confundida. Había visto esa muñeca semanas antes, hinchada, casi inmóvil. Preguntó si había ocurrido algo. La anciana respondió con un gesto indefinido, señalando el cielo gris a través de la ventana. No añadió palabras. El médico del turno pidió revisar la articulación. Tocó con cuidado, movió la mano en distintos ángulos. Frunció el ceño. Comparó con el informe anterior. La rigidez había disminuido de forma notable. La movilidad no correspondía al diagnóstico previo. El médico habló de posibles remisiones, de casos raros, de inflamaciones que ceden sin explicación clara. La voz sonaba profesional, pero los ojos reflejaban desconcierto. La anciana salió del centro con una venda ligera y una indicación de seguimiento. Caminó varias calles sin detenerse. El cansancio apareció, pero no la punzada antigua. Cada paso parecía confirmar algo imposible. El cuerpo, castigado durante años, respondía con una obediencia olvidada. El corazón latía rápido, no por miedo, sino por una energía nueva que no encontraba nombre. En la esquina donde solía extender el cartón, la anciana se agachó sin ayuda. El gesto provocó una breve risa ahogada, más cercana a un suspiro que a una celebración. Las manos recogieron la manta con firmeza. Un vecino que barría la acera se detuvo a observar. Comentó que parecía más fuerte. La anciana levantó los hombros, sin saber cómo explicar. Durante el día, la noticia se movió despacio entre quienes compartían la calle. No como un rumor exagerado, sino como una observación repetida, la mano ya no dolía, el cuerpo se levantaba solo. Algunos hablaron de suerte. Otros de coincidencia. Nadie se atrevió a llamarlo milagro en voz alta. La palabra parecía demasiado grande para un cambio tan silencioso. Al caer la tarde, la anciana volvió a sentarse, pero esta vez por elección, no por derrota. La muñeca descansó sobre la rodilla sin rigidez. El recuerdo del desconocido regresó con claridad. El gesto cuidadoso. El silencio respetuoso. La moneda antigua sobre el cartón. No hubo conclusión lógica. No hizo falta. Algo había ocurrido, aunque escapara a toda explicación ordenada. Esa noche, el cartón se extendió igual que siempre, pero el cuerpo se acomodó mejor. El sueño llegó más rápido. No fue profundo, pero fue continuo. El dolor no interrumpió. La ciudad siguió girando, indiferente. Sin embargo, en ese rincón discreto, una sanación real, concreta, había tenido lugar sin aplausos ni cámaras. Podría ser casualidad, dirían algunos. El cuerpo a veces responde, dirían otros. Pero la ausencia del dolor, la movilidad recuperada y la paz inesperada no aceptaban una respuesta simple. Algo había tocado lo que parecía perdido. Y ese algo no se fue con la noche. Permaneció, silencioso, preparando un cambio aún mayor. El cambio no llegó como una explosión, sino como un ajuste lento y constante, casi imperceptible para quien no mirara con atención. La anciana despertó al día siguiente con una claridad distinta en los ojos. El cuerpo respondió mejor al frío matinal. La muñeca sanada permitió gestos olvidados, doblar la manta con cuidado, atar una bolsa, cargar un pequeño peso sin detenerse.
Cada acción sencilla devolvía una porción de dignidad perdida durante años. La calle comenzó a responder de otra manera. No porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque la postura del cuerpo ya no comunicaba derrota absoluta. La espalda se mantenía un poco más erguida. El paso, aunque lento, avanzaba con decisión. Algunas miradas se sostenían por un segundo más. Un saludo fue devuelto. Un café caliente apareció una mañana sin explicación. La anciana aceptó sin desconfianza excesiva, agradeciendo con un leve movimiento de cabeza. El centro de atención volvió a abrir sus puertas. Esta vez, la anciana pudo completar trámites sin ayuda constante. La firma se repitió firme. La trabajadora social recordó el caso y mostró sorpresa sincera. Comentó sobre un programa temporal, una habitación compartida, un plazo corto pero real. Las palabras sonaron diferentes. Ya no parecían humo. Días después, una llave pequeña descansó en la palma de la mano. El metal frío pesaba como una promesa concreta. El cuarto era modesto. Una cama estrecha, una ventana alta, una mesa pequeña. Nada lujoso. Sin embargo, al cerrar la puerta por primera vez, el silencio no resultó hostil. Las paredes ofrecían refugio. La anciana dejó la manta sobre la cama, no en el suelo. Se sentó despacio, probando la estabilidad del colchón. El cuerpo respondió sin dolor. Los ojos se humedecieron, pero no hubo llanto. Solo una respiración profunda, larga, como si el aire hubiera estado ausente durante años. Con un lugar fijo, llegaron nuevas posibilidades. Un voluntario del centro habló de un pequeño trabajo comunitario, pocas horas, tareas sencillas. Las manos aceptaron el desafío. Barrer un patio, ordenar cajas, clasificar ropa. La muñeca sostuvo el esfuerzo. El cansancio apareció, pero no el fracaso. Al final de la jornada, unas monedas fueron colocadas en la mano. No era caridad. Era salario. El peso del dinero se sintió distinto. Ganado. Merecido. El entorno reaccionó. Otras personas sin techo observaron el proceso con mezcla de esperanza y escepticismo. La anciana compartió información, indicó horarios, acompañó a alguno en silencio. La actitud había cambiado. No predicaba. No explicaba. Simplemente actuaba. El gesto de ofrecer una manta, antes automático, ahora venía acompañado de una mirada firme, segura. Con el paso de las semanas, la rutina se asentó. El cuerpo se fortaleció. El rostro recuperó color. El nombre volvió a usarse en listas y saludos. Un pequeño ahorro comenzó a formarse, moneda tras moneda. El pasado seguía presente, pero ya no gobernaba cada decisión. La fe, sin palabras grandilocuentes, regresó como una confianza tranquila. No en conceptos, sino en el hecho de despertar cada mañana con propósito. Un día, una noticia inesperada llegó al centro. Una herencia antigua, ligada a un familiar lejano, había sido localizada tras años de trámites detenidos. La anciana figuraba como única beneficiaria. La cifra superaba cualquier expectativa. Los papeles se revisaron una y otra vez. Los responsables confirmaron datos, fechas, nombres. Todo coincidía. El dinero, olvidado durante décadas, ahora reclamaba destinataria. La reacción no fue euforia. Fue silencio. La anciana sostuvo el documento con manos firmes. El recuerdo del cartón, de la manta húmeda, del frío nocturno cruzó la mente sin violencia.
El contraste resultaba abrumador. Sin embargo, el corazón no se cerró. La decisión se formó despacio, sin prisa. El dinero no se convirtió en un fin, sino en una herramienta. La habitación se mantuvo sencilla. Parte de los fondos se destinó a ayudar a otros, a apoyar programas que habían tendido una mano cuando no había nada. El barrio comenzó a notar cambios. Personas salieron de la calle. Comidas aparecieron. Oportunidades se abrieron. Nadie hablaba de una anciana millonaria. Se hablaba de una mujer que escuchaba, que recordaba los nombres, que no olvidaba de dónde venía. La vida había sido restaurada, no solo en términos materiales, sino en sentido profundo. El cuerpo, la dignidad, el propósito habían regresado. Todo sin ruido, sin proclamaciones. Detrás de cada paso, la sombra tranquila de aquel desconocido seguía presente, aunque no se viera. Y ese rastro silencioso preparaba el terreno para una verdad aún más grande. La revelación no llegó como un relámpago ni como una voz que rasgara el cielo. No hubo temblor ni luz cegadora. Llegó de la misma manera en que todo había ocurrido desde aquella noche en la calle, con suavidad, con precisión, con una verdad imposible de forzar. La anciana se encontraba sentada en la habitación sencilla, junto a la ventana alta. La tarde entraba despacio, tiñendo las paredes de un tono dorado. Sobre la mesa descansaban documentos ordenados, cartas recientes, una libreta con nombres y números escritos con letra temblorosa pero firme. El cuerpo estaba en calma. El corazón también. Y fue en ese estado, sin urgencia ni emoción extrema, cuando el recuerdo regresó con una claridad distinta. No era solo la imagen del hombre sentado en el suelo. Era el gesto exacto con el que había esperado permiso antes de tocar la muñeca. Era la forma en que había colocado el pan, como si supiera que el hambre no siempre se nombra. Era la mirada. Una mirada que no había observado solo el presente, sino décadas enteras comprimidas en un instante. Ninguna persona común miraba así. La anciana cerró los ojos. La respiración se hizo lenta. El ruido de la calle quedó lejos. Y entonces apareció una memoria más antigua, enterrada bajo años de pérdidas. Un gesto del padre, mucho tiempo atrás, colocando la mano sobre el hombro antes de dormir. La misma presión. La misma calidez. La misma ausencia de palabras innecesarias. El cuerpo reaccionó con un leve estremecimiento. No de miedo. De reconocimiento. La mente buscó explicaciones racionales. Coincidencia. Necesidad. Proyección. Sin embargo, cada intento se disolvía frente a un detalle imposible de ignorar. El desconocido había sabido exactamente dónde tocar, cuándo callar, cuándo irse. No había pedido nada. No había dejado instrucciones. Había actuado como alguien que no necesitaba ser recordado, porque nunca se había ido. La anciana tomó la moneda antigua que aún conservaba en una pequeña caja. El metal gastado reflejó la luz de la tarde. No era valiosa en términos económicos. Nunca lo había sido. Pero al girarla entre los dedos, apareció una certeza tranquila: ese objeto no había sido entregado como limosna, sino como señal. Algo que decía sin palabras: el tiempo no estaba perdido. Nada lo había estado. Esa noche, el sueño llegó profundo. No hubo imágenes confusas. Hubo presencia. No una figura definida, sino una sensación envolvente, firme, serena. Como un abrazo sin brazos. Como una voz sin sonido que afirmaba algo simple y definitivo: nunca hubo abandono.
Cada paso en la oscuridad había sido visto. Cada noche sobre el cartón había tenido compañía, aunque no se percibiera. Al despertar, la anciana no buscó confirmar nada con nadie. No era necesario. La verdad no pedía testigos. Se instaló en el interior como una pieza que finalmente encajaba. El desconocido no había sido un voluntario más. No había sido un transeúnte sensible. Había sido presencia eterna entrando en la historia por la grieta más profunda. Las escrituras, escuchadas en la infancia, regresaron sin esfuerzo. No como doctrina, sino como memoria viva. Frases olvidadas cobraron sentido real: visitar al que duerme en la calle, tocar al herido, sentarse junto al despreciado. No eran metáforas. Eran descripciones exactas de lo ocurrido. La revelación no gritó un nombre. No hizo falta. El corazón lo reconoció sin pronunciación. A partir de ese día, cada acción tomó un matiz distinto. Ayudar ya no era solo solidaridad. Era respuesta. Escuchar ya no era compasión. Era continuidad. Cada persona atendida llevaba el rostro de aquella noche. Cada herida ajena reflejaba la propia, ahora sanada. La anciana no habló de visiones ni de encuentros sobrenaturales. Simplemente vivió como quien ha sido visitado por la verdad. Un día, al pasar por la Gran Vía, el cuerpo se detuvo frente al mismo cajero automático apagado. El lugar seguía igual. El suelo frío. El ruido constante. La memoria trajo la humillación con nitidez. Sin embargo, el dolor no regresó. En su lugar apareció gratitud. No por el sufrimiento, sino por el punto exacto donde la vida había sido alcanzada. La anciana se sentó un momento en un banco cercano. Observó a las personas pasar. Algunas cargaban prisa. Otras, tristeza visible. El corazón se abrió con una comprensión nueva: la presencia que había descendido hasta el cartón seguía caminando entre todos, sin anunciarse, esperando solo permiso. La misión no era señalarlo. Era imitarlo. Con el tiempo, quienes rodeaban a la anciana comenzaron a notar algo difícil de definir. No era generosidad extrema. No era discurso religioso. Era coherencia. Una paz que no dependía del dinero ni del reconocimiento. Una forma de mirar que hacía sentir vistos a los demás. Algunos preguntaron el origen de esa serenidad. La respuesta nunca incluyó un nombre. Solo gestos. En una visita al centro comunitario, una mujer joven, agotada y sin esperanza, rompió en llanto frente a la anciana. No hubo consejos largos. Solo silencio compartido. Una mano apoyada con cuidado. El mismo gesto de aquella noche. La joven respiró hondo. Algo se acomodó. La cadena continuaba. Así se produjo la revelación completa. No en una frase. No en un anuncio. En la certeza de que aquel desconocido había sido Jesús, no porque lo dijera, sino porque actuó exactamente como lo haría, sin imponerse, sin reclamar crédito, restaurando primero lo invisible y luego todo lo demás. La anciana nunca volvió a dormir sobre un cartón. Pero jamás olvidó su textura. Porque allí, en la superficie más dura, el cielo había descendido en silencio. Y esa verdad, una vez reconocida, ya no podía perderse. El amanecer llegó sin prisa. La luz se deslizó por la ventana alta y tocó el suelo limpio del cuarto sencillo. La anciana se incorporó despacio, apoyando los pies con firmeza. El cuerpo respondió sin resistencia. La muñeca descansó tranquila.
El silencio no pesó. Acompañó. Afuera, la ciudad despertaba con su ruido habitual, pero dentro había orden. Sobre la mesa quedaron las llaves, los documentos, una libreta abierta con nombres escritos con cuidado. Cada nombre representaba una historia tocada, una herida atendida, una noche menos en la calle. No hubo sensación de misión cumplida, sino de camino en curso. La vida no se había vuelto perfecta. Se había vuelto habitable. El recuerdo del cartón viejo apareció sin dolor. La textura áspera, la humedad, el frío. Todo seguía vivo en la memoria, no como condena, sino como raíz. Cada paso actual tenía sentido porque ese suelo duro había existido. Cada gesto de ayuda nacía de allí. Nada se negaba. Nada se borraba. La anciana salió a la calle con paso lento. Saludó al panadero. Respondió a una sonrisa. Se detuvo ante una persona sentada en el suelo, encorvada bajo una manta fina. No hubo discursos. Solo cercanía. Un gesto sencillo. El mismo de siempre. La cadena continuó sin anuncios. El dinero nunca ocupó el centro. Fue herramienta, no identidad. El verdadero tesoro permaneció en la forma de mirar, en la capacidad de sentarse junto a quien nadie veía. El poder no estuvo en acumular, sino en restaurar. En devolver nombre, tiempo y dignidad. La vida recuperada se entregó sin ruido. Al caer la tarde, el cuerpo descansó en un banco del parque. Las hojas se movían con el viento. Los niños corrían. Las conversaciones flotaban sin dirección. Todo parecía ordinario. Y sin embargo, cada escena contenía una profundidad nueva. La certeza de que lo invisible sostiene lo visible. De que nadie camina solo, aunque así lo parezca. No hubo despedidas solemnes ni cierres definitivos. La historia siguió abierta, como todas las que importan. El milagro no fue solo la sanación ni la riqueza inesperada. Fue el regreso del sentido. La posibilidad real de empezar de nuevo, incluso después de perderlo todo. La anciana levantó la vista un instante. No buscó señales. No hizo preguntas. La paz permanecía sin esfuerzo. Esa paz no prometía ausencia de dolor, pero sí presencia constante. Una presencia que había descendido hasta el suelo frío y que seguía caminando entre la gente, sin ser reconocida. La historia quedó ofrecida como espejo. Tal vez también exista un cartón viejo en algún rincón del corazón. Tal vez haya una noche que parezca definitiva. Tal vez la fe esté cansada, rota, silenciosa. La pregunta permanece abierta, suave, sin presión. ¿Qué pasaría si Jesús entrara hoy en esa historia, no con ruido, sino con presencia? Porque a veces, el mayor milagro no es cambiar las circunstancias, sino descubrir que nunca hubo abandono. Y que siempre existe un segundo comienzo.